Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar una invitación web interactiva para 15 años con confirmación de asistencia, cuenta regresiva, música, carrusel de fotos con Google Sites, paso a paso y de modo gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma de Google Sites, damos clic, previamente nos logueamos a una cuenta Gmail, posteriormente damos clic en este recuadro que es un sitio en blanco para iniciar con el proyecto. Esta es la plataforma. Previamente vamos a ingresar lo que es en la parte superior que viene a ser el encabezado. Clic en tipo de encabezado, voy a trabajar con encabezado grande. Y bueno, voy a abrir en Canva. Me voy a personalizar. En este caso selecciono en unidades píxeles y voy a ingresar un ancho que es de 1080 por un alto de 608 y crear un diseño. Sobre ella voy a realizar el diseño de lo que viene a ser la portada. Voy a subir las imágenes, en este caso del 15 años. Todos los diseños los voy a realizar en la plataforma Canva y posteriormente los voy a llevar a la plataforma de Google Sites. Voy a ubicar justo en el medio la imagen. Voy a abrir nuevamente en paralelo, nuevamente otra ventana de Canva. Voy a buscar una plantilla, en este caso invitación para 15 años moderno. Y voy a buscar un modelo ya predeterminado simplemente para cambiar los colores. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, personalizar la plantilla y voy a tomar solamente la parte superior. Elimino los elementos que no me van a servir. Control C, por ejemplo, de este elemento, retorno a la Canva donde estoy realizando la portada. Control V, voy a pegar y minimizar y ubicar en la parte inferior. Bueno, en este caso voy a cambiarle incluso el color, voy a trabajar con el color blanco de tal manera que me genere contraste con el color que estoy trabajando del 15 años. Y bueno, nuevamente voy a seleccionar en este caso, por ejemplo, esta tipografía. Control V y voy a proceder a modificar y cambiar el color. En este caso voy a colocar un fondo, me voy a elementos, busco formas, voy a seleccionar una forma, en este caso este cuadrado, simplemente para ponerle de base debajo del texto. Me voy a este circular que es el de color, voy a seleccionar un color de degradado cualquiera, por ejemplo en esta, y en la parte superior voy a proceder a modificar. Clic en este recuadro y bueno, ahí están los colores. Y los estilos, voy a seleccionar este estilo, que es el segundo recuadro, que es de gradientes, y selecciono los colores. Los colores voy a seleccionar en función de la tonalidad que estoy trabajando. En esta zona lo voy a colocar transparente y voy a seleccionar con el cuentagotas el color que estoy trabajando de la temática. Y bueno, voy a colocar en la parte inferior para que de esta manera se observe mucho mejor lo que es el texto. Ahora, como ustedes observan, el texto tiene un contorno. Nuevamente me voy a efectos, voy a seleccionar el color blanco. De igual manera, el texto en la parte inferior voy a seleccionar y voy a cambiar el color a una tonalidad blanca. Y bueno, de esta manera va tomando forma ya el encabezado. En el caso del texto, para que se observe mucho mejor, voy a agregarle un efecto más que tiene un difuminado en negro. Nuevamente selecciono el texto inferior, de igual manera selecciono el efecto de flotante. A continuación voy a agregarle un elemento adicional que viene a ser la corona para personalizarlo mucho mejor en elementos gráficos. Y bueno, voy a seleccionar una corona. Ustedes pueden seleccionar el que gusten, por ejemplo yo voy a seleccionar esta. Lo ubico en la parte superior y voy a agregarle un color de blanco. Y bueno, de esta manera va a tomar forma el encabezado y voy a proceder a exportar. Para ello me voy a archivo, me voy a descargar, descarga, está en el formato PNG y bueno, se va descargando ya la imagen trabajada. Nuevamente retorno a la plataforma de Google Sites, selecciono, doy clic en encabezado grande que está predeterminado. Clic en esta flechita, clic en imagen, subir y voy a seleccionar la imagen trabajada y clic en quitar el ajuste para facilitar la lectura.
Y bueno, está precentrado esta imagen. A continuación doy clic en este recuadro que me permitirá observar el modo de lectura que es del celular. Y bueno, va quedando ya de esta forma. Antes de iniciar todo el proceso de diseño, voy a seleccionar el tema que viene a ser la colorimetría. Me voy a tema, crear un tema, ingreso el nombre, me voy a siguiente, colores personalizados. En este caso voy a seleccionar los colores, en este caso un degradado de color verde, que es de la temática de 15 años. Siguiente. Voy a seleccionar las fuentes tipográficas, en este caso clic en más fuentes, de ahí puedo seleccionar las fuentes tipográficas. Yo voy a seleccionar esto de DanceScript, que viene a ser una fuente tipográfica que me va a servir para el tema de 15 años, y en el cuerpo del texto lo voy a dejar tal cual, que es Roboto, y crear tema. Y bueno, ya tengo el tema que viene a ser la colorimetría y las fuentes tipográficas que voy a usar. Me voy a insertar y sobre ella voy a trabajar en cuanto a la música. A continuación, con respecto a la música, previamente me voy clic en insertar código. Y bueno, en este espacio voy a copiar un código. Este código se los voy a dejar en la casilla inferior para que ustedes lo puedan usar. En este código vamos a hacer dos modificaciones. Una, el ingreso del IDE del Audio Drive, que viene a ser esta sección. Toda esta sección voy a cambiarle por el IDE de audio. Voy a pegar en esta sección. Y el segundo procedimiento que voy a hacer es cambiar e insertar el APK Cloud en esta sección. Voy a realizar dos procedimientos para ello. Vamos a comenzar por insertar el IDE de Audio Drive, que viene a ser esta sección. Explicamos el procedimiento, cómo obtener el URL del ID del Audio Drive. Para ello, previamente me voy a Google Drive y voy a arrastrar la música que deseo insertar. Luego me voy a compartir, clic en acceso general, en restringido lo cambio a cualquier persona con el enlace y copio el link. Copio el link que viene a ser el enlace. Este es el enlace en general, del cual yo voy a tomar solamente esta sección que viene a ser desde la D hasta el preview. Todo este ID, que viene a ser el ID de Audio Drive, yo voy a copiar, retorno al área de insertar código, voy a suprimir toda esta sección y voy a pegar. En este caso yo he obtenido la primera sección, que es el ID. Ahora continúo con el APK Cloud, que les voy a explicar el procedimiento de cómo obtenerlo. Para ello me voy a Google Cloud. Previamente me voy a loguear, clic en consola, mi proyecto, nuevo proyecto. Voy a insertar en este caso el nombre, invitación 15 por ejemplo, y le doy en crear. Y bueno, de esta manera se va creando ya el procedimiento. Seleccionar proyecto, selecciono este proyecto. Ahora clic en el menú de navegación y bueno, entre ellas voy a seleccionar APIs y servicios y clic en credenciales. Y me voy a la parte superior en crear credenciales, clave de API. Y bueno, esta es la clave de API, el cual voy a copiar. Copio la clave de API. Nuevamente le doy clic en este logo de Google Cloud y me voy al buscador, voy a buscar Google Drive API. Selecciono Google Drive API y habilitar. Le doy clic en habilitar. Se va cargando el procedimiento. Y bueno, de esta manera ya se me ha habilitado el API. Y bueno, selecciono este texto, el cual me indica que debo reemplazar por el API. Suprimo y voy a copiar la clave de API, control V. Esta es la clave de API
que es el segundo procedimiento. Una vez listo, le doy siguiente. Esta es la previsualización de lo que es el reproductor de la música. Le doy a insertar y lo que voy a hacer es recortar, arrastro justo que se me previsualice solamente lo que es el recuadro de la música. Arrastro y lo ubico en el medio y lo suelto. Esta es la previsualización. Ahora selecciono el fondo, le doy clic en este recuadro y en estilos voy a seleccionar el color. Puedo tomar el color que estoy trabajando, por ejemplo esta, que se me genera contraste con el color de la invitación. Y bueno, finalmente voy a previsualizar cómo está quedando. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. Y bueno, reproducimos y efectivamente está operativo lo que es el audio. Y ahora voy a trabajar con este bloque donde voy a insertar el texto. Me voy en el recuadro de texto, clic en recuadro de texto y voy a ingresar en este caso un texto. Voy a trabajar con el texto predeterminado que viene a ser el tema. Voy a trabajar con esas dos fuentes tipográficas. Por ejemplo, para el título voy a trabajar con Dancing en negrita. Y bueno, ustedes pueden poner los puntos que sea conveniente. Yo voy a trabajar con punto de 30 y voy a proceder a centrar. Y bueno, escribo el texto, en este caso te invitamos, que es una invitación. Y voy a agregar la descripción que viene a ser en la tipografía de Roboto. Voy a trabajar con una tipografía del punto 11. Y bueno, escribo acá una pequeña introducción de lo que viene a ser la invitación. Selecciono todo el texto, doy clic en estos tres puntos, selecciono el interlineado, en este caso voy a seleccionar sencillo. Y bueno, de fondo selecciono este icono y voy a seleccionar el estilo 3 que viene a ser esta. Por ejemplo, si en caso que es muy fuerte el color, voy a proceder y puedo modificarlo. Me voy nuevamente a temas, me voy a lo que son los colores, despliego. Y bueno, en el estilo 3, por ejemplo, yo voy a cambiar a un color mucho más simple. Y bueno, por ejemplo, ya he procedido el cambio. Nuevamente retorno a los colores. Y bueno, el estilo 3 se me ha cambiado. Y puedo ingresar un color mucho más tenue. Y bueno, prosigo con el tercer bloque. Me voy a insertar. En esta sección voy a ingresar lo que es la cuenta regresiva. Para ello voy a trabajar con Tickle Counter, que viene a ser una plataforma de cuentas regresivas. Para ello selecciono el dato y ubico la fecha en el cual va a ser el 15 años. Por ejemplo, selecciono la fecha, la hora, por ejemplo, selecciono las 17:30. Ahora también puedo seleccionar la zona, por ejemplo, yo voy a seleccionar lo que es el área de América. Esta sección de nombre que viene en la parte superior voy a deshabilitarlo, le doy clic en este recuadro para deshabilitar. En la fuente tipográfica voy a trabajar con esta que es Bebas, que es mucho más notorio. Ahora en cuanto al lenguaje voy a seleccionar el español. Y bueno, de esta manera ya se me va formando. En cuanto al aspecto, voy a seleccionar esta área y lo voy a dejar tal cual en vertical. Y voy a seleccionar el background en none. El background de color que viene a ser el fondo voy a seleccionar transparente. Ahora prosigo con el cambio del color. En cuanto a los colores, voy a trabajar con los colores de la colorimetría que estoy trabajando en la invitación animada. Selecciono y despliego, voy a seleccionar el color, por ejemplo en este caso el color verde. Selecciono un color verde. Ahora en la parte inferior también de segundos voy a seleccionar un color verde también, pero un poquito más de contraste,
como figura en la imagen. Ahora, en cuanto al borde del color, voy a seleccionar transparente. Ahora el borde 0 también de igual manera. Y bueno, ya tengo lo que es la personalización de la cuenta regresiva. Clic en este recuadro para que me genere el link. Este link yo lo voy a copiar, que viene a ser este recuadro. Nuevamente voy a retornar a Google Sites. En este recuadro selecciono el insertar código y voy a pegar. Pego el código que se me ha generado y le doy clic en siguiente. Esta es la previsualización de la cuenta regresiva y le doy clic en insertar. Ahora, de igual modo que la ocasión anterior, voy a recortar justo hasta el recuadro y arrastro y ubico en la parte superior, en este caso para que se me adecue justo al tamaño del texto. Y bueno, de esta manera ya se me ha generado lo que es la cuenta regresiva. Y bueno, ahora el siguiente bloque voy a insertar los datos de la invitación. Para ello voy a trabajar con algunos iconos que previamente los voy a trabajar en Canva. Selecciono el tamaño, voy a trabajar con unidades de píxeles, ingreso el ancho de 500 por un alto de 500 y creamos un diseño. Para trabajar los iconos previamente voy a copiar lo que es el código de color de la invitación. Me voy a Google Sites y voy a copiar los códigos de color de la colorimetría. Le doy clic en temas, por ejemplo, selecciono el estilo 2, despliego y puedo copiar el código de color. Y bueno, voy a trabajar con estos códigos de color para generar un contraste. Retorno nuevamente a Canva, por ejemplo, me voy a elementos, voy a buscar forma, que viene a ser la base. Selecciono este recuadro, despliego. Por todo este recuadro, clic en color, selecciono el color y voy a insertar ahí el código de color. Y bueno, ya tengo el código de color base. A continuación voy a ingresar una circunferencia, que viene a ser también una forma. Selecciono el color, en este caso voy a trabajar con un color blanco. Voy a proceder a bloquear e insertar nuevamente un color de contraste, en este caso un círculo gold. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, que es un círculo, y la voy a adecuar justo en el borde circular. Voy a agregarle, por ejemplo, este efecto animado también. Yo voy a trabajar estos iconos que sean en formato GIF. Los ubico de esta manera y procedo a bloquear. A continuación voy a ingresar los iconos. Para ello voy a trabajar con la plataforma de Flaticon, que me permite buscar iconos e iconos de brindis. Puedo seleccionar una de ellas, por ejemplo, yo voy a tomar esta. Clic en este recuadro de descargar y clic en PNG, descarga gratuita. Y bueno, ya se me ha descargado este icono. De igual manera puedo buscar los iconos que deseo insertar dentro de la invitación. Me voy a subir archivo y voy a adjuntar el icono. Previamente yo he descargado ya varios iconos. Selecciono estos 3 iconos, por ejemplo. Y clic sobre este icono que está en formato PNG, que viene a ser transparente, y lo ubico en el medio. Con respecto a los demás, simplemente voy a tener que duplicar el modelo, suprimo este icono e inserto el nuevo icono. De esta manera voy construyendo ya los iconos que viene a ser en formato de movimiento, que es el tipo GIF. Para exportar estas imágenes me voy a archivo, me voy a descargar, en el tipo de archivo, despliego y voy a seleccionar el GIF. Despliego esta selección de páginas, por ejemplo, voy a exportar uno por uno. Primero comienzo con la página 1, selecciono la página 1, listo, y clic en descargar. Y así sucesivamente voy a descargar los siguientes iconos para que se me exporten en formato GIF. Por ejemplo, aquí ya tengo que está en formato GIF. Este elemento lo voy a insertar en Google Sites. Me voy a insertar,
Clic en imagen, subir, y voy a subir el icono que previamente ya he descargado, que está en formato GIF. Ahora esta imagen es grande, lo cual voy a proceder a minimizar. No importa si se recorta, ustedes lo minimizan y posteriormente le dan clic en este recuadro que nos va a permitir obtener la imagen en su totalidad. Arrastro y lo ubico en el medio. Selecciono el fondo y en estilo voy a adecuar un estilo de color. Y bueno, ya tengo este estilo. A continuación voy a agregar un espaciado de texto. Clic en cuadro de texto y voy a insertar la descripción del texto. En este caso, el lugar del evento, la fecha del evento y la dirección. Y voy a colocar también lo que es el fondo de contraste. Ahora prosigo con lo que es el siguiente recuadro, que viene a ser un botón interactivo. Clic en botón. Voy a ingresar el nombre del botón, por ejemplo, ver mapa. Y en el enlace voy a copiar. Para ello, previamente me voy a Google Maps. Y voy a insertar, por ejemplo, la dirección. Copiar el enlace. Y bueno, este enlace que viene a ser una URL, retorno y voy a pegar en el enlace. Y clic en insertar. Ya tengo este botón, arrastro y lo ubico en el medio. A continuación voy a ingresar también un color de base, clic y le doy un estilo, por ejemplo, de color. Clic en ver mapa. En este caso voy a seleccionar el aspecto, en este caso selecciono con contorno. Y bueno, este es el aspecto del contorno. Estos son botones interactivos. Y bueno, a continuación voy a ingresar una imagen que viene a ser un carrusel en GIF. Este carrusel en GIF, una anterior ocasión le expliqué el procedimiento de cómo obtenerlo. Si ustedes desean realizarlo paso a paso, yo les voy a dejar el link de este tutorial que he realizado anteriormente, que viene a ser esta, donde les enseño paso a paso cómo crear un carrusel. Voy a proceder a insertar, clic en imagen y procedo a insertar el carrusel y lo ubico en el medio. El borde de este carrusel es blanco, lo voy a dejar tal cual para que se mimetice con el fondo. Si ustedes quieren agregarle un color, por ejemplo, le pueden agregar un color al fondo del carrusel y que también contraste con el fondo que ustedes van a colocar. En este caso, como es el mismo modelo de iconos, voy a duplicar. Duplico el mismo elemento de iconos y arrastro la parte inferior y lo voy a soltar. Ahora clic en este recuadro. Clic en estos tres puntos, reemplazar imagen, subir y voy a seleccionar el icono que viene a ser, por ejemplo, esta. En esta sección voy a ingresar el dress code. Y bueno, simplemente voy a modificar los datos. También para este caso voy a agregarle un botón interactivo que viene a ser los modelos que las personas pueden ver para que se guíen. En este caso el enlace lo voy a tomar, por ejemplo, de Pinterest. Es una plataforma donde te sugiere modelos y bueno, yo he seleccionado unos modelos. Simplemente voy a copiar el link y clic en insertar. Este botón interactivo voy a arrastrarlo y lo ubico en el medio. Y voy a asignarle un color de base, en este caso un estilo 3. Nuevamente en el estilo voy a utilizar con contorno. En esta otra sección voy a trabajar la lista de regalos, pero previamente voy a armar como un collage de imágenes. Voy a usar la misma medida que la ocasión anterior que he usado para lo que es la portada. Y bueno, voy a proceder a modificar e insertar otras imágenes. Me voy a archivo. Me voy a configuración, mostrar reglas, líneas y guías, simplemente para ubicar de manera adecuada las imágenes justo en el centro. Me voy a subidos. Bueno, voy a subir acá una imagen y voy a adecuarlo justo en el medio. Y lo que voy a hacer es proceder a eliminar algunos elementos y a modificar algunos. Por ejemplo, esta sección es de regalos. Por ejemplo, voy a buscar en elementos regalo un icono de regalos como en la ocasión anterior. Y voy a colocarlo de blanco, un breve texto
una línea dorada en este caso, simplemente para que se me note mucho más elaborado. Ahora voy a exportar la imagen. Y bueno, ya tengo exportada la imagen que viene a ser esta. Retorno a Google Site. Selecciono este carrusel de imágenes. Clic en este recuadro, subir imágenes. Y voy a subir imágenes. Pueden subir de 2 a más. En este caso, por ejemplo, voy a subir 3 imágenes. Y bueno, esta imagen trabajada lo voy a arrastrar y lo voy a colocar en el inicio. Y clic en insertar. Lo que voy a hacer es arrastrar y ubicar en el medio. Voy a proceder simplemente un poco a minimizar. Nuevamente arrastro y ubico en el medio. Ahora, en cuanto al fondo, puedo seleccionar el color que estoy trabajando en estilos o insertar una imagen. En este caso voy a subir una imagen, por ejemplo esta imagen de fondo. Nuevamente le doy clic en quitar. Y bueno, a continuación voy a insertar un botón interactivo que viene a ser la lista de obsequios. Esta lista de obsequios lo voy a trabajar con Google Form. Le doy clic en botón, en el nombre de lista de regalos y copio aquí el enlace de Google Form que voy a realizar. Por ejemplo, que tengo el Google Form que es de formularios, crear un formulario en blanco y voy a proceder a modificar en este caso, por ejemplo, el tema. Selecciono la imagen, subir, examinar y selecciono la imagen, por ejemplo, del 15 años que estoy trabajando. Y simplemente arrastro y echo. Y de esta manera voy personalizando el Google Form. Selecciono también el color. Ahora, en este caso voy a insertar, por ejemplo, el nombre, lista de regalos de mis 15 años de Luana. Si ustedes gustan pueden agregarle una descripción en esta área. Yo lo voy a dejar tal cual. En cuanto a la primera pregunta voy a insertar nombres y apellidos y clic en respuesta corta y selecciono en qué es obligatorio. Nuevamente voy a añadir una pregunta. En este caso la pregunta es seleccionar de esta lista los presentes que les gustaría regalar para mis 15. En casillas voy a seleccionar este recuadro de casillas. En opciones voy a ingresar la lista de regalos, en este caso por ejemplo el botín negro de punta redonda, y en la imagen voy a añadir una imagen de referencia y así sucesivamente ustedes pueden ingresar la lista de regalos. Al momento que ustedes envíen, por ejemplo, una persona ya compró el botín, al hacer clic en el envío del botín, para la otra persona no va a aparecer ya más la opción de botín, sino las demás. Clic en este 3 botones. Me voy a descargar complementos y me voy al botón de búsqueda y voy a buscar Choice Eliminator, que viene a ser esta, que es Choice Eliminator con Google Form. Selecciono y clic en insertar. Una vez que esté insertando, lo añado al Google Form y clic en permitir. Y bueno, de esta manera se va instalando. Clic en hecho. Ahora me voy a este icono de configuración y clic en Choice Eliminator, configuración. Y bueno, en esta configuración voy a seleccionar, por ejemplo, el botín de negro. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar uno porque tal vez requiero que una persona me regale. Si en caso de ustedes desean que un mismo elemento que ustedes han puesto te regalen 2 veces, puedes ponerle 2. Y voy a habilitar estas casillas que es de Choice Form y de Send Responders. Y bueno, si desean que les llegue alguna notificación en el correo, pueden seleccionar esta casilla o caso contrario lo pueden dejar tal cual. Y clic en Save, que es guardar. Y bueno, de esta manera se va guardando y lo que ustedes van a tomar es este URL. Copian el URL y retornan a la plataforma de Google Site y pegan esta sección y clic en insertar.
Ahora ya tenemos el botón. En este caso nuevamente seleccionamos un modelo con relleno, por ejemplo. Desplazamos. En este caso voy a arrastrar justo esta sección en la parte superior para que se me adecue justo al tamaño del cuadro del carrusel. Y bueno, a continuación prosigo con el siguiente. En este caso voy a duplicar nuevamente, voy a reemplazar la imagen que viene a ser el último, que es confirmación de existencia. Copio nuevamente este bloque y procedo a editar. Nuevamente copio en este caso el botón, doy clic en el botón, inserto un nuevo nombre que es confirmar aquí. Y van a copiar el URL aquí, que es de Google Forms. Acá les dejo también un tutorial del paso a paso que ustedes deben realizar para conseguir el URL. El link te lo estoy dejando en la casilla de descripción. Y bueno, copiamos, actualizar y ya tenemos lo que es el botón de confirmación de existencia, que lo voy a proceder a centrar y ubicar de este modo. Para finalizar voy a agregarle una imagen de gracias. Por ejemplo, nuevamente voy a trabajar el mismo diseño, en este caso con un término de gracias, algunas imágenes de referencia. Y bueno, estas nuevamente lo voy a llevar a Google Site. Le doy clic en lo que son carrusel de imágenes. Selecciono subir imágenes, voy a seleccionar esta y una imagen adicional, puesto que el carrusel funciona a partir de 2 a más. Arrastro esta imagen que se me ubique en la primera sección, que viene a ser del personalizado de gracias. Y bueno, clic en insertar. Ya está el carrusel de imágenes, procedo a insertar en el medio. Y bueno, lo suelto. Ahora como base de fondo nuevamente minimizo. Como base de fondo nuevamente voy a agregar una imagen como en la ocasión anterior. Y bueno, ya tengo la imagen. Si ustedes previsualizan, va quedando de esta manera ya mi invitación. Ahora, si ustedes miran que es muy lineal en cuanto a lo que es el modelo de la invitación, ustedes pueden agregar ciertos elementos que van a permitir dar movimiento. Para ello, vamos nuevamente a trabajar con lo que es Canva. Para ello, nuevamente me voy a temas, editar, por ejemplo, y voy a seleccionar la colorimetría. Y voy a seleccionar el código de color, que anteriormente también ya hemos trabajado con estos códigos de color. Me voy a elementos, selecciono marcos. Marcos. Selecciono este marco que es cuadrado, simplemente adecuo a toda la imagen. Y voy a cambiar, en este caso voy a insertar el color de la colorimetría de la invitación que estoy trabajando, que viene a ser el fondo. Ahora, para añadirle otro elemento más, por ejemplo, voy a trabajar con Organic Frame, que viene a ser marco. Pero este marco tiene un cierto borde, por ejemplo voy a trabajar con esta. Adecuo hasta la parte superior de tal manera que tenga una forma. Ahora en capas voy a duplicar esta imagen y voy a insertar una imagen, por ejemplo, de lo que es una base de textura Gold. De esta manera voy a insertar la colorimetría y voy a obtener este modelo. Clic en descargar y voy a sustituir ahora por esta base. Ahora nuevamente clic en quitar para observarlo mucho mejor, y como ustedes pueden observar tienen ya un modelo diverso. Y bueno, una vez finalizado todo el proyecto, para enviar la invitación le dan clic en este botón de publicar. Escriben acá la dirección URL que gusten, por ejemplo en este caso invitación Luana de 15. Esta es la URL y clic en publicar. Una vez publicado dan clic en este cuadro que viene a ser el de la URL. Y bueno, ya tenemos acá la URL, copian y esta URL es la que van a enviar. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto paso a paso. Lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.